El heredero oscuro, de C.S. Pacat. Capítulo 26. Cuando se marcharan, no podrían regresar a la excavación, lo que significaba que Will no tenía mucho tiempo. Les dijo a los demás que iba a crear una distracción, tomó un hato de ropa como excusa y dejó que los guardias de Sloane lo siguieran, sabiendo que verían a un inofensivo recadero con un paquete para el capitán Howell. En cuanto entró en la tienda de Howell, se dirigió directamente al capitán sin molestarse en saludar, le puso la mano en la muñeca e intentó entrar. Vio la sorpresa en los ojos de Howell, oyó su grito de asombro, pero no se detuvo hasta que se encontró en el interior de su cuerpo. Hazlo rápido. Tenía que reunirse con los demás en menos de una hora. Empujó usando la marca de la S de Howell como conductor, lanzándose la telaraña que recordaba, siguiendo los ahora conocidos caminos para buscar el cuerpo que había habitado en el barco de Violet, hasta que, con un gemido, abrió los ojos. Le dolía la pierna. Su cuerpo parecía más recio en el espacio. Los objetos de la habitación estaban en ángulos extraños, era más bajito, no podía ver bien la habitación. Entornó los ojos, dio un paso y se cayó, pero se sujetó al escritorio. Tras golpearse con el borde, su pierna mala gritó en protesta. Dejó escapar un gemido y se quedó colgando de la mesa durante un instante mientras se despejaba la vista. Se incorporó despacio, sin hacer conjeturas esta vez sobre cómo mantenerse en pie con aquellas piernas más cortas. Aquello no era un barco, era un despacho, del estilo majestuoso pero decadente, ruinoso en un edificio viejo. Una pesada butaca de roble, de la que colgaba una chaqueta de hombre, acompañaba al escritorio. En las horas que habían pasado desde la última vez que Will miró a través de sus ojos, el hombre que habitaba había atracado y desembarcado. «Leclerc, apportez-moi ces papiers». «¿Trae los papeles? ¿Qué papeles?» Miró el escritorio. Tenía que encontrar lo que le decían si quería conservar su tapadera. «¿Soy yo, Leclerc?» Todo estaba borroso. Al principio creyó que sus ojos no funcionaban, pero después tanteó la mesa y se topó con unas gafas. Se las puso, enganchándoselas a las orejas. Parpadeó como un búho ante la repentina claridad y miró el escritorio. Estaba cubierto de documentos. Oyó los pasos en el pasillo acercándose. Soltó el escritorio y se tambaleó, así que volvió a agarrarse a él de inmediato. Intentó apoyar el peso en él disimuladamente, el tipo de postura despreocupada que James adoptaría. No conseguiría encontrar el papel correcto. Como necesitaba excusa, se quitó rápidamente los anteojos y se los guardó en el bolsillo, y después tomó un pliego de papel al azar. Falló, y la sensación lo desorientó. Tenía los brazos demasiado cortos. Tuvo que obligarse a alargar el brazo antinaturalmente y agarró el papel justo cuando la puerta se abría. La mujer a la que James había llamado señora Duval entró. «¿Y bien? ¿Tienes el inventario?» Era incluso más imponente de cerca, con unos rasgos fuertes y angulosos y penetrantes ojos oscuros. Seguramente lo miraría con esos ojos y sabría a primera vista que él no era Leclerc. Will le ofreció el papel que tenía en la mano y fingió entornar la mirada incluso más de lo que no necesitaba. El corazón latía con fuerza por el miedo a que lo descubrieran. «¿Es este? No sé dónde he puesto las gafas». Ella se lo arrebató. Le echó un breve vistazo y después lo lanzó sobre la mesa y buscó los papeles esparcidos hasta levantar el de arriba. No, lo tenías justo en las narices. Tenía la vista demasiado borrosa para saber cómo estaba mirándolo, pero su tono de voz era brusco, como si tuviera prisa. «Y tienes las gafas ahí, en el bolsillo». Notó que le daba una palmada en el bolsillo más que verlo. «Espero que no seas tan distraído con la chica». No sabía cómo llamarla. ¿Señora Duval? ¿Algún otro nombre? «¿Y bien, hermano?» «Hermana». La mujer tomó los papeles y se marchó de la habitación. Él se quedó mirándola con el corazón desbocado. El inventario. Le estaba diciendo parte de su mente. ¿Qué almacenan aquí? Debería examinar los documentos, pero Violet era más importante y no tenía tiempo. En Umbría le quedaba menos de una hora, y además de eso, estaría solo en una habitación con Howell, cuyos hombros negros gritarían su identidad a cualquiera que se topara con él. ¿Qué ocurriría si tocaban, movían o tomaban su cuerpo inhabilitado? O peor aún, si los demás veían sus ojos. Sarsian había usado a Anarion para protegerse, pues escudriñar le había parecido demasiado peligroso. Ahora sentía ese peligro con fuerza. Volvió a ponerse las gafas, miró a su alrededor y vio un grueso llavero colgando junto a la puerta. Su primer golpe de suerte. Reconoció de inmediato la llave de los grilletes de los siervos. Había usado esa llave él mismo para quitarse los grilletes. Era la confirmación que necesitaba. Violet estaba allí, y aquel era el modo de liberarla. El único problema era que no sabía dónde la tenían. Bueno, lo descubriría. La puerta estaba a 6 pasos de la mesa. Tomó aire, soltó el escritorio y se obligó a dar un paso. Tenía los ojos fijos en las llaves. Intentar hacerse con ellas exigía una mayor habilidad y concentración que caminar con su propio cuerpo. 6 pasos y tuvo que agarrarse de nuevo a la pared. Demasiado lento. No podría ayudar a Violet así. Si tardaba 3 días en llegar a su celda a paso de tortuga, tenía que apresurarse.
Vio el brillante bastón negro en el soporte junto a la puerta. Cuando intentó agarrarlo, sintió que se le revolvía el estómago. La S de su muñeca, visible cuando se subió la manga al levantar el brazo. Estaba viva. Estaba caliente y roja, activada, casi latente. Se bajó la manga rápidamente y tomó el bastón. Después agarró las llaves y se las enganchó ostentosamente en la cintura, donde quedaron colgadas muy visibles. Caminar seguía siendo un asunto peliagudo, incluso con el bastón, y descubrió que tenía que colocar la palma en la pared del pasillo con frecuencia. Buscando a Violet llamaría la atención, pero su dificultad controlando el cuerpo de Leclerc lo hacía 100 veces peor, así que, en lugar de cojear sospechosamente por la casa, siguió su olfato hasta la cocina. Era una cocina grande, con una enorme chimenea y carne asándose en un espeto sobre el fuego. En el centro había una larga mesa de madera, manchada de harina y cuencos. Había una cocinera con un delantal sucio y 2 ayudantes, una de las cuales levantó la mirada, sorprendida mientras amasaba con las manos enharinadas. «¿Qué puedo hacer con usted, monsieur Leclerc?», le preguntó en francés. Bien, estaba en Francia. Su francés, que había aprendido en el muelle gracias al borracho de Jean Lastier, no era muy bueno. Parpadeó al oír la pregunta, dándose cuenta de que si Leclerc se llamaba Leclerc, seguramente sería francés. «Apporter. Esperando haber conjugado bien los verbos, dijo: «Voy a llevarle el almuerzo a la prisionera». Se ganó una mirada mientras la ayudante volteaba la masa. «Acaba de comer», le dijo. «No hace ni un cuarto de hora». Se irguió e intentó parecer tan francés como fuera posible. «Los leones comen mucho, madame», replicó. La ayudante dejó de amasar. Murmuraron rápidamente cosas que no comprendió. No así las palabras. 2 almuerzos. Pero la ayudante se limpió la harina de las manos del delantal y se giró para mirarlo. «Muy bien. Panecillos, queso curado, chacinas», dijo Will examinando la cocina. «Agua en una petaca y ese... oh, Dios, ¿cómo se llamaba? Trozo de tela. Manta, servilleta». La ayudante levantó las cejas casi hasta el nacimiento de su pelo, pero se puso a trabajar, reuniendo la comida. Mientras estaba de espaldas, Will vio un cuchillo sobre la encimera, de hoja fina y punta afilada. Se hizo con él rápidamente y se lo guardó en el cinturón, donde quedaba muy visible junto a las llaves, asegurándose de que tanto la empuñadura como una sección de la hoja sobresalieran visiblemente. «Después de ti», le dijo el ayudante de cocina cuando estuvo preparada la bandeja. «Te dije que estaba afanando comida», oyó murmurar a su espalda. «Y bebida», fue el segundo susurro. La mujer lo condujo por el pasillo y giró 2 veces antes de llegar a una puerta ante unas escaleras descendentes, como las de una bodega. Bajar los peldaños fue una pesadilla menor, y se apoyó pesadamente en la pared, fingiendo cojear para esconder su falta de equilibrio cuando sus piernas no terminaban donde él esperaba. «Puedes dejar la bandeja junto a la puerta», dijo. Ella no lo hizo. Se detuvo y lo miró. ¿No cree que ya ha hecho sufrir bastante a esa chica? Tuvo que tragarse su reacción, el estallido de ira y su instinto de protección. No podía preguntarle a aquella ayudante: «¿Qué quieres decir? ¿Qué le ha hecho?». Que tenía que mantener la calma. ¿Qué habría dicho Leclerc? «¿Estás aquí para trabajar o para hablar?», replicó. Aquella había sido la frase favorita de Jean Lastier cuando los estibadores se quejaban. No creía que su otra favorita, «La vida es demasiado corta para beber vino malo», fuera útil. La mujer soltó la bandeja con un repiqueteo furioso. Se quedó solo a los pies de la escalera, mirando una puerta cerrada, con los latidos acelerados. Sacó las llaves que se había colgado del cinturón. La cerradura de la puerta parecía nueva, así que probó la llave más nueva. Se deslizó con suavidad. Violet. Violet estaba al otro lado de esa puerta. Se aseguró de volver a colgarse las llaves rápidamente del cinturón y después la puerta se abrió. Al otro lado había un sótano de techos abovedados. Era más viejo que la casa, con mampostería medieval y un desigual suelo de adoquines. Había algunos barriles almacenados en la esquina que podrían haber contenido vino. Un candil ardía en el soporte junto a la puerta, de modo que la bodega no se sumió en la oscuridad cuando la puerta se cerró. Y Violet, con los grilletes de los ciervos y una larga cadena unida a la pared opuesta, se incorporó para mirarlo cuando entró. Estaba más delgada, tenía la mejilla sucia y todavía llevaba la misma ropa del ataque del Alcázar. Pero en sus ojos había desafío y su expresión era tan bienvenida y conocida que se sintió abrumado por una oleada de alegría. Quería atravesar la bodega y darle un fuerte abrazo. Quería quitarle las cadenas y liberarla. Se descubrió recordando el momento en el que estuvo encadenado en el barco hundiéndose de Simon, cuando ella apareció en la bodega. Por un momento se imaginó arrodillado a su lado, abriendo sus grilletes. «Tú rompiste mis cadenas, ¿lo recuerdas?». Pero no podía. Apoyó el bastón contra la puerta y levantó la bandeja. No fue nada fácil. «¿Vas a engordarme para la matanza?», le preguntó Violet.
Eso se hace con los corderos, le contestó en inglés y se preguntó, con el sobresalto de alguien que ha dado un paso en falso, si debería tener acento francés. No voy a matar a Tom, replicó ella. Da igual lo que me obligues a entrenar y da igual lo que amenaces con hacerle a mis amigos. Sus palabras lo desconcertaron. Lo escondió, suavizó sus rasgos. Violet, que lo miraba con odio, no pareció notar ninguna diferencia en su actitud. Tus amigos están en Umbría, le dijo, dejando la bandeja en el suelo. En una excavación de Sinclair, cerca de Skeggio. Están demasiado lejos para que pudieras avisarlos aunque lo intentaras. La vio asimilar la información, entornar la mirada. Pero lo único que ella dijo fue: es Sinclair quien debería tener cuidado. Will va a detenerlo. La fe que tenía en él lo caldeó, aunque también redobló su sensación de responsabilidad. Lo detendré, le prometió en silencio. ¿Y qué vas a hacer desde esa jaula?, se obligó a decir. Vio sus ojos que bajaban hasta las llaves, tintineando visiblemente en su cadera. Las llaves de sus grilletes colgaban donde él las había sujetado. Caminó hacia ella mientras hablaba, fingiendo no notar que estaba mirando. Solo era Leclerc acercándose, poniéndose en el rango de su cadena. Lo había calculado bien, aún así lo sorprendió la rapidez con la que se movió. Lo tiró de espaldas y le colocó la rodilla en el pecho para inmovilizarlo mientras le arrebataba las llaves y abría los grilletes, que lanzó a un lado. La velocidad y economía de los movimientos parecía nueva. «Voy a salir», dijo con una mano en su garganta. No era la primera vez que tenía la mano de una mujer alrededor de la garganta. Debería haberse sentido aterrado. En lugar de eso, sintió un irrefrenable amor al saber que Violet no le haría daño. «No llegarás muy lejos sin un arma y provisiones», mantuvo su rostro inexpresivo. De inmediato, Violet le quitó el cuchillo del cinturón, lo usó para cortar una tira de la camisa y atarle las manos a la espalda. Después se levantó de un brinco y rápidamente guardó en la tela las chasinas, queso y pan que le habían llevado, así como una petaca de agua, y se la colgó al pecho como un morral. Después se levantó. «¿Dónde está el escudo?», le preguntó. «¿Qué escudo?». «¡Mi escudo!», dijo Violet. «¿El escudo de Rassilon?». Se mordió la lengua antes de decirlo. «No lo sé». Violet resopló, incrédula. «Mentiroso. Te vienes conmigo». «¿Qué?», dijo Will, y sonó como un chillido. «Ya me has oído». Tenía el cuchillo señalando su hígado. Suponía que esa era otra nueva técnica que había aprendido. «Vas a conducirme hasta el escudo». «No sé dónde está», gritó Will. Con eso se ganó otro pinchazo de lo que en realidad era un cuchillo muy afilado. «Mientes». «Violet, de verdad que no lo sé», dijo Will, sintiéndose tan él en ese momento que le sorprendió que Violet no lo reconociera. «Creo que sería más fácil que huyeras sola. ¿Tú no?» «No voy a huir», replicó Violet. «Vas a llevarme hasta el escudo». «¿Qué voy a hacer qué?», dijo Will. «Pero... ¡muévete!», exclamó dándole un empujón. Con la punta del cuchillo de Violet todavía cerca de su hígado, agarró el bastón y subió las escaleras lo mejor que pudo. Por fortuna, la lesión de Leclerc escondía su torpeza con aquel cuerpo. Por mayor fortuna aún, Violet parecía conocer el camino. Caminaba con seguridad y él tuvo que seguirla tambaleándose, ocultando su desconocimiento de la casa y recibiendo un par de pinchazos más por su paso renqueante. Pero cuando entraron en un salón, con una enorme repisa y un blasón familiar, vio el lema y el apellido grabados debajo, y su conocimiento de a dónde se dirigían cambió. La fin de la misère. El final de la miseria. El apellido que había debajo del escudo de armas era Gaudier, el ejecutor. «Esta es la casa de Gaudier», pensó Will con la mente desbocada, donde vivía antes de que Sinclair lo encontrara. Y después incluso más inquietante. Esta es la cripta familiar de Gaudier. Estaba mirando una enorme puerta acorazada cerrada. Como descendiente de Radon, el verdugo del Rey Oscuro, Gaudier, había tenido el collar antes de que James lo reclamara. ¿Qué más habría en el interior de aquella cámara? Violet había sacado sus llaves de nuevo y estaba probando una en la cerradura. No tuvo suerte en el primer intento, pero la segunda encajó. Con un chasquido y un chirrido, una porción entera del muro se abrió, revelando unas escaleras que descendían en la oscuridad. La sombría cámara estaba atestada de artefactos, como una habitación con todo el mobiliario de una casa. No había ninguna pared que no se encontrara cubierta por una pieza de antigua sillería o friso. Ninguna superficie que no estuviera plagada de esculturas, urnas y tallas. Para entrar tenías que deslizar el cuerpo entre mesas, estatuas y columnas desterradas de sus ubicaciones originales, y después trepar sobre piedras preciosas y joyas, montones de ellas, como el tesoro de un dragón. Entonces miró con mayor atención y vio
emblemas del sol, eclipses, esferas negras sin rayos. Era una colección, una obsesión. Generaciones de Gaudier que habían intentado encontrar cualquier artefacto perteneciente al Palacio Oscuro, como si intentaran encontrar el camino de regreso allí, como si estuvieran buscando algo que había en su interior. Will notó las perturbadoras fuerzas convergiendo en el palacio, todas apresurándose hacia su premio. Se detuvo en el centro de la estancia, donde una enorme hacha negra se exhibía como centro de mesa. A su lado había una cogulla negra que tenía que ser una reproducción, ¿verdad? El hacha era de verdad, se lo decían los huesos. Era tan real como la muerte. El hacha del verdugo tenía una rotundidad que le helaba las venas, el tipo de oscuridad que extinguía la luz. En su cabeza, en la lengua del mundo antiguo, estaban las palabras de las que la familia había sacado su lema: Den Fajor, el final de la miseria. Era el nombre del hacha que se había alzado y bajado sobre el cuello de James. Cuando se acercó, vio que bajo el hacha de Rathorn había dibujos, minuciosos diagramas, anotaciones numéricas, y después, para su asombro, vio una inscripción en la lengua antigua que decía Undahar. Apartó el primer pliego de papel para revelar un dibujo del Palacio Oscuro. Coronaba un mundo de total oscuridad, un mundo tan frío y desolado que se prendió fuego a los bosques en una búsqueda desesperada de luz, y sobre las espiras de ese oscuro palacio enjollado recordó haber visto, las centelleantes cúpulas de magia a lo lejos, las últimas defensas que pronto balbucearían y se apagarían, asaltadas por sombras hambrientas que no se cansaban ni dormían. En la temblorosa caligrafía de una mano anciana y débil figuraban en francés las palabras: nadie puede entrar en Undahar y sobrevivir, a menos... Faltaba la segunda página, o era una de las muchas dispersas sobre el escritorio. Se dispuso a reunirlas, para guardárselas en la chaqueta y leerlas más tarde, antes de darse cuenta de una manera bastante tonta de que no podía. Aquel no era su cuerpo y no tenía sentido esconder los papeles en la chaqueta de un hombre que se encontraba en Calais. Necesitaba tiempo, entonces, para leerlos allí. Un sonido lo hizo girarse. Violet estaba a su espalda, con un escudo metálico que conocía en el brazo. Los ojos del león de Rassalon lo miraban desde su superficie. Debió encontrarlo entre los objetos reunidos. Tenía una única oportunidad de quedarse a solas y examinar los papeles. Apenas le quedaban unos minutos antes de que sus amigos fueran a buscarlo, en Italia. Tenía que usar ese tiempo para descubrir todo lo que pudiera. «Tu escudo», dijo Will aliviado. «Ahora puedes marcharte». «Lo haré, gracias», dijo Violet, y le golpeó la cabeza con el escudo. Desorientado, abrió los ojos. Era Will y le dolía la cabeza. Cuando se incorporó descubrió que Howell también había recibido el golpe. No había modo de volver a habitar el inconsciente de Leclerc. No le quedaba tiempo para buscar otro anfitrión sin arriesgarse de verdad a que lo descubrieran. Tenía que volver con los demás. Tendría que inventarse una historia para explicar la herida de su cabeza, pero cuando se llevó la mano a la sien, se dio cuenta de que no había ninguna herida allí. El dolor era fantasmal. La contusión se había quedado en Calais, en el cuerpo de otro.